Buenas tardes. Hoy vamos a conversar de la figura jurídica del matrimonio, a propósito de la legislación vigente que impide que personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. En primera parte, lo que podemos señalar es que el matrimonio es una institución jurídica que nace en el derecho romano. Tal institución se genera por la situación de que en la antigua Roma las mujeres que tenían sus hijos los tenían fuera del concepto de la legalidad, en tanto que ellas estaban ligadas a la figura jurídica del pater de familia o padre de familia, que era la autoridad que organizaba pequeños grupos de la sociedad romana, la autoridad legítimamente reconocida en la época. Pues bien, dado el caso, existió la necesidad de generar una institución jurídica que pudiera ser extensivo tanto el derecho de la mujer como el derecho de los hijos a estar dentro de un resguardo jurídico, un resguardo legal, de modo tal que nace el concepto de matrimonio, un concepto que está formado por un término compuesto entre matriz y patrimonio, ¿cierto? De más está dar a entender que este concepto de matriz tiene que ver con la capacidad que tiene la mujer de engendrar hijos, y el concepto de patrimonio envuelve la necesidad que tiene tanto la mujer como este hijo que nace dentro de esta institución a poder gozar y a poder adquirir el patrimonio a propósito de la familia respecto de esta institución. Pues bien, a lo largo del tiempo este concepto de matrimonio fue tomando distintos matices morales, matices religiosos, matices políticos, pero el que más nos importa en este momento es el matiz legal, ¿cierto? Hoy día, según la ley señalada en la ley de matrimonio y por el ordenamiento jurídico y las bases que sustentan estos cuerpos normativos, señalan que el matrimonio es un contrato. Importante no perder de vista el hecho de que esto sea un contrato. Significa entonces, a la luz de los sistemas de interpretación de los contratos, que éste tiene que cumplir ciertas características para que sea válido, para que corresponda a su naturaleza. Y la ley de matrimonio señala claramente que el matrimonio es un contrato solemne que se celebra entre un hombre y una mujer. A raíz de que la definición jurídica plantea lo siguiente, a través de un hombre y una mujer. Lo plantea precisamente por el concepto que señalábamos anteriormente que le da vida a esta institución romana, la capacidad de engendrar hijos por parte de la mujer, matriz, patrimonio, ¿cierto? Cómo se ligan estas personas, cómo se alienan a su marido. Hay que entender que en la sociedad romana se origina esta situación porque en aquel entonces, para tener la calidad de ciudadano, había que ser hombre mayor de 14 años y ser parte del ejército romano. Cumpliendo tales requisitos se podía alcanzar la calidad de ciudadano, calidad que las mujeres hasta muchísimo más tarde pudo ostentar o alcanzar. Retomando la conversación, dijimos que
un elemento de la naturaleza de este contrato es que sea entre un hombre y una mujer, ¿cierto? Entre otras cosas, pero este es el tema fuerte de discusión, que sea entre un hombre y una mujer. El sistema de la interpretación de los contratos y la misma ley señala lo siguiente, que cuando los elementos de la esencia de un contrato o aquellos que le dan origen por su naturaleza cambian o se alteran o derivan en un contrato diferente o caen en la simple inexistencia. Y es aquí en este momento donde nosotros empezamos a separar, sin hacer calificaciones de carácter personal ni moral, las distinciones fuertes en cuanto a la normativa jurídica. Si nosotros ponemos dos hombres vinculándose matrimonialmente o dos mujeres, el elemento de la naturaleza del contrato se altera. Por lo tanto, según la regla de interpretación, está derivando en un contrato diferente. Y ese es mi argumento para señalar que hoy en día el matrimonio es una institución jurídica insuficiente para dar satisfacción a la necesidad que tienen las personas de la opción sexual que comprendan, a elegir la forma de vivir en pareja bajo un marco legal. Y precisamente en este contexto queremos hacer las distinciones. El matrimonio, ya dijimos que era un contrato que se celebra entre un hombre y una mujer porque son elementos de la naturaleza, de la esencia. Como el matrimonio en personas del mismo sexo no se encuadra en este contexto, significa que el matrimonio es una institución pequeña para abarcar la necesidad que hoy día tiene la sociedad. Nuestras distinciones y análisis no apuntan a meterse en la cama de las personas, tampoco apuntan a ver si las personas moral o inmoralmente, como algunos señalan, se relacionan afectivamente. Creemos que esa posición es una posición negativa, cerrada, que sesga la discusión. No pretendemos meternos en la cama de las personas. Lo que nos interesa a nosotros es poder respetar y validar todo el esfuerzo que una pareja que quiere unirse formalmente en un vínculo que además tenga la característica de ser solemne, de comprender afectividad, de comprender romanticismo, no solamente una mera unión de hechos, un concepto frívolo para gente que se estima y se valora con afecto, con conducta de vida. Creemos que una institución más potente puede surgir. En mi caso, yo postulo, por la usancia cultural, el término casamiento. Casamiento en términos de abarcar, de unir, bajo ese concepto. ¿Por qué lo planteo de esta forma? Porque cuando uno habla del matrimonio, va alienando a este concepto una serie de atributos tales como la afectividad, los lazos familiares, la amistad, la lealtad, la concurrencia en el auxilio, en el socorro, en el compañerismo, un montón de valores humanos que se conjugan en la relación afectiva entre dos personas que se aman. Por lo tanto, señalar a esta unión o a esta vinculación unión de hecho es un trato frívolo, degradante para cualquier persona de esta sociedad. Proponemos la institución jurídica del casamiento, una institución que envuelve valores similares al matrimonio, pero que jurídicamente pudiera llegar a ser mucho más amplia, al no requerir de elementos tales como la matriz, el útero, elemento que restringe demasiado el rango de acción de este contrato. Como ya señalamos,
¿Por qué es importante validar en todos los sentidos una norma que establezca el derecho a las personas en vivir en pareja, sin discriminación en términos de su apreciación sexual? Es la siguiente: cuando dos personas que se unen en matrimonio, por las razones que sean, deciden llevar una vida en familia, una vida juntos, en la generalidad de los casos, una de estas personas, probablemente el hombre, se convierte en el proveedor, y tradicionalmente la mujer es la dueña de casas. Paralelamente, estos desarrollan una serie de funciones y actividades. La mujer, la de criar, educar a los hijos, administrar las situaciones domésticas, el cuidado de su hogar, etc. Por su parte, el hombre se encarga de realizar una labor económica productiva, de llevar los recursos a la familia. Situación que en un marco legal nos sitúa en un plano muy especial, porque la esposa, que está alienada a su marido, y los hijos al vínculo del matrimonio también, gozan de derechos que las personas que hoy día luchan por la vindicación de él no los tienen. Derecho a la salud, derecho a la previsión social, derecho a la sucesión por causa de muerte en forma intestada, ¿cierto? Pero, ¿qué sucede hoy? Personas del mismo sexo no pueden optar a esas cosas. Existe una discriminación terrible. ¿Cómo el sentido común no es capaz de orientar el ordenamiento jurídico que está hecho para servir a una sociedad al servicio de las personas, al servicio de la igualdad, al servicio de la dignidad? ¿Cómo es posible que dos personas que se amen, que decidan desarrollar un sistema de vida juntos, donde el uno se encarga de las situaciones domésticas y el otro de las situaciones económicas productivas, que funciona en una dinámica constante donde figura personalmente como acreedor de derechos sociales, de prestaciones de asistencia social y la capacidad de adquirir patrimonio? Patrimonio que no puede trasuntarse a la familia porque adolece de una institución que le permita construir un vínculo social, como lo señala nuestra Carta Constitucional. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, pero para que este núcleo fundamental se produzca, tiene que existir una institución jurídica de igual o mayor peso, como lo es hoy día el matrimonio, que es capaz de circunscribir a este espectro a personas que se aman de sexo opuesto y al producto de ellos, que son los hijos. Creemos que la legislación moralista, por lo demás, ha dejado de ver y prever lo más importante: las acciones que realizan las personas. Si los esfuerzos son equivalentes, sin discriminación de género, si la gente se esfuerza, trabaja, estudia, contribuye a un país, contribuye a la formación de una sociedad, ¿por qué se le privan los derechos de la igualdad? ¿O no es suficiente el menoscabo que durante siglos han sufrido las personas que se estiman afectivamente en el mismo sexo? Hoy lo que necesitamos es una institución jurídica que dé cobertura a todas aquellas personas de igual o diferente sexo que decidan unirse bajo un vínculo solemne, bajo un vínculo que conlleva además conceptualmente una carga afectiva, una carga de aprecio, una carga de respeto social, como es la institución que yo propongo: el casamiento. El casamiento, una figura amplia, válidamente reconocida y que no adolece de esta insuficiencia que limita a que una de aquellas partes tenga un útero para poder procrear y poder tener hijos. Hoy día las familias se manifiestan de diversas formas. No hay que entrar en detalle en ellos, pero principalmente
crear una institución que proteja el derecho al patrimonio. No es justo que cuando estas personas del mismo sexo han desarrollado en una conducta de vida constante en el tiempo un vínculo familiar que les permite tener su vivienda, sus muebles, sus lujos, servicios, etcétera, en el transcurso de un esfuerzo y complemento sostenido, luego de que la parte productiva o que figura en los sistemas comerciales como contribuyente o titular de los derechos y bienes de propiedad, al no poseer esta vinculación, termina ese patrimonio en manos de quien no debe. Porque quien debe gozar de estos derechos y del patrimonio que se origina son quienes integran esa familia que hoy día no tiene un amparo jurídico porque la mala moral de esta sociedad se los impide, porque siempre se están metiendo en la cama de las personas, pero no en las cosas que realmente les afectan.